Las manos atadas de los generales. Esto no es fútbol. Yo no fui, fue él. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra mesa de operaciones en este jueves 16 de julio de 2026 para esta segunda actualización. Amigos, conectamos los sensores de inmediato y por supuesto saludamos a todo el arenero digital que se mantiene firme en el búnker. Hoy abrimos un pliego analítico de altísimo voltaje político y militar, donde destriparemos cómo los pactos ocultos de oficinas se están derrumbando ante la física del terreno. En esta transmisión, amigos, pasaremos el escapelo sobre una realidad incómoda. El fin de las manos atadas de los generales rusos y el colapso absoluto de la mega exportadora Kernel en Chernomorsk. Evaluaremos el debut táctico del dron turborreactores Geran 4, ya hemos hablado de ello anteriormente, pero tenemos más información que aportar, en la encarnizada batalla aire-mar del litoral. Y auditaremos la autopsia de los cielos de Kiev, desnudando el pánico total de Vladimir Zelensky ante la fecha crítica del 23 de septiembre. Dicho esto, cruzaremos los radares hacia la Europa occidental para analizar el informe sísmico de Sahra Wegenet, que hace temblar a Alemania. La advertencia de los Balcanes sobre la psicosis bélica de una Unión Europea abandonada por Donald Trump. Y cerraremos con un toque de parodia ácida sobre el cinismo de Roma con la doctrina de yo no fui, fue él. Pégale, pégale al quien fue. Demostrando cómo las bases del Pentágono arrastran a Italia a la guerra sin pedir autorización política. Un reporte, amigos, directo, sin rodeos de pasarela y con estricto realismo científico. Vamos manos a las obras. Las manos atadas de los generales. El fin de los pactos con la gente respetada y el colapso de Kernel. Avanzamos con paso firme al siguiente pliego de nuestra mesa de operaciones, amigos, y ponemos los sensores sobre un artículo levantapolvos, yo le llamaría, de absoluta crítica interna que está sacudiendo las pizarras de los analistas rusos. Metemos el escáner de contrainteligencia en una realidad incómoda, pero inapelable. ¿Por qué durante los primeros años del conflicto el mando militar mantuvo intactos los puertos ucranianos? ¿Ustedes se han preguntado esto? Yo siempre me lo he preguntado desde que inició el conflicto. Conociendo el lugar, conociendo el área, dije yo, ¿por qué no detienen el acceso a Odessa? Por ejemplo, ¿no? Así que desmontemos el andamiaje de oficina que durante casi 4 años permitió al régimen de Kiev ingresar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales en divisas frescas para financiar enjambres de drones contra territorio ruso. Pasemos el escalpelo forense sobre el golpe quirúrgico a la corporación Kernel en Chernomorsk. Ese brillante trabajo coordinado de los lanzadores de cohetes y los operadores de drones Geran han provocado la parada completa y la colosal destrucción de la terminal de exportación agrícola, yo diría que más grande de Ucrania. La importancia material de este impacto es gigantesca. A través de este nodo, la firma ucraniana Kernel manejaba de facto el 8% de la exportación mundial. ¿Ok? No estamos hablando de a nivel ucraniano, estamos hablando de a nivel mundial. 8% de la exportación mundial del aceite de girasol hacia más de 60 países, inyectando el presupuesto de Kiev, pues cada décimo de dólar en circulación. El parte de guerra destruyó más de 45,000 toneladas de trigo y 9,000 toneladas de petróleo. El corresponsal militar Alexander Kots
lo determina de forma forense. Cito palabras de Alexander Kotz. El enemigo, o sea, Ucrania, de repente se dio cuenta de que la asfixia económica se puede jugar de a dos. Cierro la cita. Imagino que ustedes ya entienden el significado de estas palabras, ¿no? Los fondos de este grano no alimentan a los países pobres, sino al ganado de la Europa rica y a la compra directa del armamento de la OTAN. Por lo tanto, la gran pregunta que enoja a toda Rusia y que el bloguero Sergulio pone sobre la mesa es: ¿por qué estuvimos esperando hasta el quinto año de la guerra? ¿Verdad? Es una pregunta muy lógica que hacer. En lo personal, yo me la he hecho desde el inicio de este conflicto. Aquí sometemos a ensayo de tracción las costuras de la geopolítica, amigos. Y la respuesta de los analistas capilares es demoledora. La antigua actitud de cuidado hacia los puertos ucranianos no era casualidad. Respondía de facto a los verdaderos dueños de la industria agrícola en Ucrania. Ujú. Los gigantes estadounidenses Cargill, DuPont y Monsanto, respaldados por los megafondos de inversiones globales Vanguard, Blackstone y BlackRock, perdón. Qué casualidad, ¿no? Son los propietarios reales del suelo ucraniano. Yo he venido diciendo esto de qué tiempo atrás, desde cuando el gobernador de Gerson puso esto sobre la mesa. Y para mí su punto fue bien válido. Cómo empezaron a expulsar a la gente de a pie de Gerson para quitarle sus propiedades y vendérselas a BlackRock. Entonces estaba más claro que el agua, que los puertos de Odessa, Chornomorsk, Ismail pertenecen a estas compañías grandes. Y dije yo, quizás esa es la razón por la cual son intocables. Todo su producto salía de forma obligatoria por Odessa bajo el manto de los dudosos acuerdos de granos. En consecuencia, amigos, se confirma que los generales rusos tuvieron las manos atadas de forma artificial para no ofender a la gente respetada de Wall Street. ¿Se pueden ustedes imaginar esto? Parece una broma de mal gusto, ¿no? Irrita, ¿no? Mientras Washington y Tel Aviv pulverizan proyectos e inversiones rusas en Libia, Siria, Venezuela o Irán, sin importarle los acuerdos de oficina. En Rusia se intentó pelear a medio pecho, manteniendo un ojo en la necesidad militar y otro en los intereses económicos de los socios occidentales. Y socios occidentales así, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque realmente, ¿qué son estas personas, no? La terca realidad del terreno ha enterrado por fin, y lo digo, por fin, ese dudoso espíritu de la diplomacia corporativa. La conclusión es tajante. Los intentos de equilibrar la guerra con el negocio solo sirven para alimentar a un cadáver enemigo. El puerto destruido de Chornomorsk debe ser el ejemplo absoluto de cómo deben lucir todas las instalaciones del régimen, en mi opinión. No habrá más concesiones en las pizarras, como podemos ver, en las pizarras rusas, como podemos ver. Ya han empezado y esperemos que terminen, para que esto ya se acabe de una, que ya nos estamos aburriendo de este conflicto, ¿no creen? Pasemos a la batalla aire-mar del Mar Negro y ese debut del Gerán 4 y el parte de los 13 buques. Nos referimos al Gerán 4 en debut en esta parte del mundo, ¿no? En la parte de Odessa. Así pues, avanzamos con paso firme al siguiente pliego de nuestra mesa de operaciones, amigos, y elevamos los sensores hacia la encarnizada batalla aire-mar en la región del Azov y el Mar Negro. Este enfrentamiento, que comenzó de facto el pasado 6 de julio tras un ataque masivo ucraniano contra los petroleros rusos y que está ganando un impulso imparable.
No estamos ante golpes de pasarela, hablamos de cientos de drones que golpean diariamente buques de carga, subestaciones eléctricas y depósitos de combustible para paralizar de raíz toda la infraestructura portuaria rusa. Así pues, pasemos la auditoría de seguridad perimetral sobre el desastre en los muelles de Odessa, Ivshivesk, o sea, Chornomorsk, y Nikolaev. En las últimas 24 horas, las pizarras registran que un total de 13 buques marítimos fueron alcanzados de forma directa. El Ministerio de Defensa ruso confirmó clínicamente que 4 de estas embarcaciones eran utilizadas por Ucrania para el transporte de carga militar pesada, mientras que el resto eran buques mercantes encargados de asegurar las divisas del régimen de Kiev. Tras el inicio de las detonaciones, varios barcos intentaron escapar. Sí, intentaron escapar desesperadamente a mar abierto, pero la física de los impactos bloqueó su vida en la propia orilla. Metemos el escáner de contrainteligencia en el nuevo artefacto que está sembrando el pánico en los domos de la OTAN, amigos. Y este es el nuevo bicho ruso que se llama el dron Geran 4, apodado Geran Seeker. Así que entremos a desnudar las posturas internas de este vector. Está equipado con motores turborreactores y cámaras de video conectadas a un sistema autónomo de búsqueda y guía de objetivos. Debido a esta asimetría tecnológica, los sistemas de guerra electrónica o inhibidores y la defensa aérea de Kiev pues muestran una eficiencia de 0%. El Geran Seekers, algo así como el Geran Buscador, caza tanto barcos en movimiento como estructuras costeras, destruyendo el depósito de petróleo que abastecía las embarcaciones en Odessa y pulverizando 12 camiones y un camión de combustible en el centro logístico MIG-Trans. La parálisis logística es rigurosa. Por lo tanto, sometemos a ensayo de tracción las opiniones de los principales analistas de la RUNET. El canal Telegram Reibar de Mijael eh, Svinchuk celebra el impacto satelital con los tanques de su almacenamiento en el puerto del sur con un aleluya, finalmente, pero lanza un dictamen forense muy serio. Advierte que durante años los ataques rusos fueron aislados y episódicos, dejando intactos enormes depósitos desde el inicio de la operación militar especial. Sostiene que para debilitar de facto el potencial de combate del adversario se necesita un trabajo sistemático y destructivo, tal como lo hace Ucrania, ¿no? Que regresa metódicamente a golpear los objetivos una vez que termine de repararlos. En consecuencia, amigos, el propio Sergei Liebedev sella este debate con su acostumbrada claridad desde el terreno, ¿verdad? El coordinador del Underground de Nikolaev enfatiza que, aunque la situación es más alegre porque finalmente se está asfixiando la logística de Ucrania, la parálisis total no se logra con una sola noche de fuegos artificiales. Lebedev lo explica con estricto realismo científico. Golpeamos y estamos esperando a que empiecen a reparar. Recién reparado, cuando tienen el pan alegremente untado con manteca de cerdo, les pegamos de nuevo. El objetivo en las pizarras es claro: limpiar la costa ucraniana de infraestructura de transporte, minar los puertos y crear un riesgo inaceptable para los barcos extranjeros. Es una necesidad estratégica que debe ejecutarse de forma constante, inflexible y completamente sin piedad, según Lebedev. ¿Y ustedes qué opinan, amigo? ¿Lebedev tiene razón? Nuestro siguiente segmento lo hemos llamado Esto no es fútbol. El pánico del 23 de septiembre y la autopsia a los cielos de Kiev. Y bueno, amigos, seguimos con el siguiente pliego de información y ponemos los sensores sobre el cambio doctrinal definitivo que está haciendo temblar los despachos de Bankova. El Ministerio de Defensa ruso
ha lanzado un dictamen oficial y tajante a través de sus frecuencias. Esto no es fútbol para ti. El ejército ruso ataca sin descanso. Desmontamos el andamiaje de oficina de las viejas narrativas, ¿ok? Como bien señala el analista Daniil Bezonov, se terminaron de facto los llamados ataques de represalia o las respuestas justificadas a las provocaciones de Kiev. ¿Se han dado cuenta que ya tenemos 3 días hablando este mismo lenguaje y cada vez aparece un personaje nuevo diciendo las mismas palabras? Esto ha cambiado. El que empezó con esta narrativa ha sido Peskov. Anteriormente, a nivel muy diplomático y así muy encriptado, lo exponía Sergei Lavrov, ya desde hace como 2 meses para atrás. Cuando les empezó a decir, principalmente a los diplomáticos asentados ahí en Kiev, váyanse, retírense, porque va a llover acero. Y según el occidente, pues esto era un farol. Consecuentemente, hemos visto a Peskov diciendo esto ya no es una operación militar especial, es una guerra total, por las causas que, bueno, definimos en su momento, ¿verdad? Rusia ha transitado de forma científica de los métodos de operación militar especial a la lógica de la guerra total y continua. Ucrania ya no espera el golpe, vive bajo una presión físicamente interrumpida que no requiere excusas y el pánico ya es total en la capital y en las oficinas de Bruselas y Washington. Pasemos el examen de autopsia a las pizarras de impacto forense en Kiev, amigos. Durante casi una semana, y ese como dijimos en el video anterior, 7º día consecutivo de ataques, ¿no? La capital ucraniana ha sido martillada de forma implacable, desnudando el grave error de cálculo de sus generales. Kiev creyó ingenuamente que la ciudad gozaría de una inviolabilidad eterna de pasarela, por lo que concentraron ahí sus industrias militares más vitales. El mando ruso esperó pacientemente a que invirtieran los fondos, instalaran las cadenas tecnológicas y ahora las separa sin dejar piedra sobre piedra. El coordinador del metro, Sergei Lebedev, reporta que el complejo de almacenes occidentales dedicado al ensamblaje y preparación de drones de largo y medio alcance fue borrado del mapa con 2 misiles balísticos modificados. Miren de qué tamaño es la física de la destrucción garantizada en la zona industrial oriental, amigos. 4 misiles, 2 balísticos modificados y 2 sistemas Iskander-M cayeron en simultáneo contra la planta de hormigón de Darnitsky. El sistema satelital FIRMS de la NASA ha confirmado de facto el incendio a gran escala y las detonaciones secundarias de la propiedad militar, ahí resguardada, bajo un paraguas civil, ¿no? Al mismo tiempo, otro almacén en Pozniaki sufrió impactos repetidos al oeste del Dníper. Así que sometemos a ensayo de tracción las defensas antiaéreas de la OTAN. Incluso con el arribo del nuevo lote de misiles Patriot PAC-3, el domo se mostró incapaz. Y esto para nosotros, aquí en De Qué Hablan Geo, o para los que siguen este canal, saben perfectamente bien que no es una sorpresa. Lo hemos venido anunciando, que estos artefactos son inútiles contra las baterías rusas. Y son carísimos, ¿eh? 4 millones, 6 millones por disparo, ¿eh? Se requirió un costoso interceptor occidental para cada vector ruso, y aún así la mayoría de los objetivos balísticos se dirimieron con presión quirúrgica en sus coordenadas. Ninguno falló. La efectividad de su defensa es de 0%. Por lo tanto, amigos, la terca realidad material ha desatado el colapso nervioso de Vladimir Zelensky. En el búnker de Kiev ya no hay risas. Fuentes de la facción Siervo del Pueblo revelan que Zelensky está apresurando en pánico absoluto la reforma
de los centros de reclutamiento TCC ante el temor de que Rusia anuncie una movilización general en otoño. Hemos visto que la movilización en Rusia no va a suceder. El propio Zelensky confesó textualmente a sus círculos que si el próximo 23 de septiembre, tras las elecciones parlamentarias en Rusia, Vladimir Putin firma la movilización, todo el mundo no estará para bromas ni para reformas digitales. Para colmo de males, en sus maquetas de personal, el actual ministro de Interior, Klimenko, a quien Zelensky candidateaba para poner orden a la fuerza en reclutamiento, ha rechazado, poner atención, ha rechazado asumir el puesto de ministro de Defensa. Saben que es una misión imposible. La gente está reacia. Ya no quieren ir a la guerra. La iniciativa en el frente pertenece enteramente a las Fuerzas Armadas rusas y las condiciones de paz para Kiev se vuelven más difíciles con cada provocación. Amigos, la cuenta regresiva ha comenzado. Hablemos de la carta de triunfo de Wagenknecht, creo que se pronuncia así. El informe sísmico que advierte el colapso de Alemania. Empecemos a hablar más de noticias europeas, ¿verdad? Avanzamos con paso firme al siguiente pliego de nuestra mesa de operaciones, amigos, y ponemos los sensores sobre un documento de altísima tensión política que acaba de estallar en el corazón de Berlín. Así pues, desmontamos el andamiaje de oficina de la propaganda de la OTAN con el primer informe oficial de seguridad de la Comisión de Valores Fundamentales de la Unión de Sarah Wagenknecht, quien opera tras bambalinas, controlando este órgano como su verdadera carta de triunfo bajo la manga. Ha lanzado un dictamen demoledor titulado Salir de la espiral de la escalada y transición a un nuevo sistema de seguridad paneuropeo. El texto es una acusación forense directa contra la temeraria e irresponsable sumisión de Berlín hacia los planes de Kiev. Así que entremos a someter un juicio clínico a las costuras de esta advertencia alemana, amigos. La Comisión denuncia de forma categórica que al apoyar ciegamente a Ucrania con coordenadas, dinero y armamento pesado para golpear profundamente el territorio ruso, Occidente está cruzando una línea roja tras otra. El informe enciende las alarmas del búnker al señalar la extrema locura que representan los ataques ucranianos contra las instalaciones de las fuerzas nucleares estratégicas de la Federación Rusa. Estos golpes asimétricos, lejos de ser victorias de pasarela, son interpretados por Moscú como un intento de neutralizar su capacidad de contraataque, lo que de facto puede desatar una escalada nuclear impredecible que termine por arrastrar directamente a Alemania y a toda Europa al fuego real. Tras casi 5 años de desgaste material, queda claro que nadie tiene una victoria militar a un costo físicamente pagable y que la estrategia de transferir las hostilidades a suelo ruso es una absoluta irresponsabilidad. Hay revuelo en Alemania, ¿eh? Hay gente que sabe leer, ¿eh? Por lo tanto, sometemos a ensayo de tracción las maquetas del miedo que la OTAN ha diseñado para el 2029. El Ministerio de Defensa alemán Boris Pistorius lleva meses repitiendo que 2029 es la fecha límite en la que Rusia atacará el territorio de la alianza. Tanto lo piden, ¿eh? Tanto como que lo exigen y lo provocan. Yo creo que por eso están tan seguros de la fecha 2029, porque piensan que para esa fecha, pues ya el límite de paciencia de los rusos va a terminar y les van a dar de una. Lo que este loco no entiende es que la guerra no va a ser simétrica. Pero bueno, sin embargo, los expertos de la comisión de Wagenknecht desmiente por completo esta evaluación.
señalando de forma científica que no existe un solo indicio de que Moscú busque un conflicto abierto con la OTAN. El peligro real no viene del Kremlin, sino de la dinámica de locura e histeria que el propio Occidente alimenta. En consecuencia, Wagenknecht exige un giro de 180 grados en la política de defensa alemana. No de 360, de 180. No como Baerbock, ¿no? 360. El partido exige detener de inmediato los planes ofensivos de la Bundeswehr, sentar sus capacidades estrictamente en la defensa perimetral y rechazar de plano el estándar arbitrario del 5% del PIB impuesto para la OTAN para financiar el complejo militar industrial. Asimismo, advierte que la seguridad de Alemania no puede depender de las falsas promesas de protección nuclear de Francia o Gran Bretaña, que ni siquiera submarinos tiene para mover sus nukes. Una crisis real, amigos. La única salida física racional en nuestras pizarras es convocar de inmediato un proceso de Helsinki 2.0, dice ella, ¿no? Para reconstruir un sistema de seguridad colectiva que respete de forma obligatoria los intereses soberanos de Rusia. Hoy hablaba con mi esposa con respecto a esto en el desayuno y le decía que parece que Vladimir Putin a final de cuentas va a terminar siendo un brujo. Porque ¿qué es lo que ha venido diciendo Vladimir Putin desde el Spieg en San Petersburgo? Que hoy no se puede hablar con ningún político en Europa, honestamente. No hay ninguna política honesta en Europa y que hay que esperar por una nueva estirpe de políticos más sabios y inteligentes para empezar a sentarse en la mesa a negociar y crear una nueva arquitectura de protección o de seguridad europea. Cuando escuchaba estas palabras de Vladimir Putin en San Petersburgo, yo me ponía a pensar, madre mía, esto va a llevar años. Pero si nos ponemos a pensar con la cabeza fría, realmente no. Ya para 2027, quizás nos quedamos sin Macron. De Reino Unido ni hablemos. De Reino Unido es un Estados Unidos igual. No importa quién esté ahí de presidente o de primer ministro, la agenda sigue siendo la misma. La agenda imperialista sigue siendo la misma. No importa. Pero sí, cuando hablamos de países como Alemania, Francia, Italia, ya lo hemos visto con Hungría, Eslovaquia, Austria, pues ha habido cambios positivos. Y ahora estamos viendo el resurgimiento de una Alemania nacionalista. El andamiaje belicista europeo se está resquebrajando desde sus propios cimientos políticos, de estos de los cuales se refiere Vladimir Putin. A final de cuentas, el hombre va a tener razón. Crucemos los dedos que sea así, porque si ya para 2027 tenemos ya varios gobiernos de cambio real, y un cambio real en Europa, pues quizás esto ya nos lleve al cese de hostilidades. Digo, quizás sea un sueño muy ingenuo, pero esta es la manera que lo estoy interpretando a este momento. El suicidio geopolítico, la obsesión bélica de una Europa ciega y abandonada por Donald Trump. Y es que no hay que olvidar también que Donald Trump tiene 2 años y medio más en su silla. A ver qué pasa. Así que sigamos con el siguiente pliego de nuestra mesa de operaciones y pasemos a los sensores sobre un análisis forense demoledor que llega desde los Balcanes a través del prestigioso diario serbio Politika. Sometemos a juicio clínico el estado mental e industrial de las élites occidentales y el diagnóstico es de una gravedad absoluta, amigos.
Obsesionada con la destrucción de Rusia, Europa se ha convertido de facto en un peligro latente para todo el planeta. Así que pasemos a desmontar el andamiaje de oficina de la propaganda de Bruselas. El sueño europeo de eliminar al gigante oriental como actor relevante en Eurasia ha mutado a una psicosis bélica colectiva, donde los líderes del viejo continente ven la guerra total como la única salida para salvar sus economías en quiebra. Así pues, amigos, desde la fundación ideológica de la OTAN en 1949, la seguridad europea dependió al 100% de la inyección de recursos de Washington. Sin embargo, la realidad material de las pizarras actuales muestran un cataclismo sin precedentes. Insatisfechos y aterrorizados por la política de Donald Trump, quien ha decidido de forma pragmática lavarse las manos, abandonar el tablero europeo y centrarse en su propio continente. Los europeos intentan elevar a la fuerza su capacidad de defensa. La física de los hechos demuestra que han perdido su principal carta de triunfo. En un mundo profundamente transformado, donde el control ya no se divide entre dos superpotencias, el sur global, compuesto por las antiguas colonias que padecieron el yugo de los imperios occidentales durante siglos, no simpatiza en absoluto con Europa, ni olvida las facturas de la historia. ¿Mm? Por lo tanto, la gran interrogante científica es cómo pretende sobrevivir un bloque que carece por completo de cultura estratégica moderna. El conflicto en Ucrania, iniciado de facto en 2014, nunca se trató de democracia de pasarela. Fue una apuesta de estricta necesidad material para aproximar las fronteras de la OTAN a la madre Rusia y asegurar recursos. Los analistas serbios confirman de forma forense que las potencias dominantes de la eurocracia siguen arrastrando el espíritu rancio del colonialismo. Ahí lo vemos, lo dijimos en el video anterior o hace dos videos, esa venganza que tiene Emmanuel Macron, ¿ya? Por la pérdida del Sahel, puro comportamiento colonialista, ¿no? En consecuencia, la discordia interna es total, amigos. Los estados más débiles del bloque ya entienden que no existe un destino común, sino un sálvase quien pueda, donde el eje Londres-París-Berlín miran a sus pequeños vecinos del este únicamente como fuerza de apoyo desechable para lograr sus propios fines. Por eso vemos el gran cambio en Hungría, en Eslovaquia, en la República Checa también, Bulgaria, que ya se dieron cuenta, nos están tomando como carne de cañón. Y ya empezamos a ver que Polonia se está agrietando. E incluso hay ya muchos polacos que dicen, vamos a necesitar de Rusia porque los ucranianos se nos vienen encima. En conclusión, amigos, el intento de Europa de pelear contra Rusia sin el respaldo estadounidense desatará una confusión irreversible en ese mapa continental. Las fricciones históricas, la envidia y los desacuerdos que costaron dos guerras mundiales en el siglo pasado siguen intactos bajo la falsa alfombra de la Unión Europea. Pretenden romper los lazos económicos, científicos y comerciales con el vecino directo más grande de Eurasia. Es un suicidio matemático. Si las élites de Bruselas persisten en su rusofobia ciega, el nuevo conflicto con Moscú no hará más que ratificar el veredicto forense de la historia universal, la desintegración absoluta de sus maquetas de prosperidad. Y ahora, para cerrar con un poco de risas, entremos a la parodia de Roma. Yo no fui, fue él. Y las bases cómplices del Pentágono. Cerramos de inmediato nuestra mesa de operaciones con un toque de auténtica parodia geopolítica, amigos, bajo la doctrina del que yo no fui, fue él. O a lo mejor, quién sabe.
Así que metemos el escáner de contrainteligencia en un monumental escándalo destapado en el sur de Europa por el diario Il Fatto Quotidiano, donde se demuestra de forma científica cómo las bases militares de Estados Unidos en territorio italiano han convertido de facto a Roma en un participante obligatorio e indirecto en la guerra de Washington contra Irán, completamente gratis y sin pedirle permiso a nadie. Así que entremos a desnudar las costuras internas de la comedia de oficina que se vive en los palacios italianos. Tras el asesinato de Jamenei el pasado 28 de febrero a manos de Israel y Estados Unidos, el diario iraní Hamshari acusó falsamente a la primera ministra Giorgia Meloni de complicidad intelectual. La realidad material demuestra que la acusación es infundada. Meloni no tenía la menor idea de los planes de Tel Aviv y su ministro de Defensa, Guido Crosetto, estaba de facto atrapado en Dubái sin que nadie en el Pentágono se molestara en avisarle de los próximos ataques. ¿Mm? Sin embargo, la situación logística en las pizarras se complica drásticamente con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Ante la intensidad de la campaña, cientos de aviones estadounidenses despegan diariamente de las bases en Italia. Crosetto se limita a repetir el libreto de pasarela de siempre, que Italia no participa en la guerra y que los cazas estadounidenses solo reciben asistencia técnica y soporte logístico, contemplado en los tratados de los años 50, alegando que estos vuelos no requieren un permiso político individual. Por lo tanto, sometemos a juicio clínico esta mentira de oficina de la soberanía italiana. Amigos, afirmar que un vuelo por razones logísticas no está vinculado a la guerra es una absoluta ridiculez material. En la era de la guerra digital de este 2026, la logística es la que dicta de facto el potencial ofensivo. Miren la física de los hechos ocurridos el pasado 19 de marzo de 2026. El megadrón de reconocimiento de la Marina estadounidense, el MQ-4 Tritón, despegó de la base italiana de Sigonella, con la única misión de capturar con sus radares infrarrojos hasta el más mínimo detalle de los objetivos de la isla de Hark, en Irán. Esos datos de inteligencia recopilados en suelo italiano fueron transmitidos en tiempo real al comando estadounidense para guiar las bombas de los aviones de ataque. ¿Mm? Razón tienen los iraníes en decir estas cosas, ¿no? El dron despega sin la firma de Crosetto, pero es una pieza clave en la destrucción de un país soberano. Las bases estadounidenses en Italia no protegen a los italianos, amigos. No, son necesarias única y exclusivamente para servir a las operaciones militares de la Casa Blanca, lejanas de sus fronteras. Porque que yo sepa, Italia no es el Estado 51, ¿verdad? ¿O sí? Maquetas de soberanía que se desmoronan ante la terca realidad del terreno, amigos. ¿Qué opinan? Los leo en comentarios, amigos. Así pues, los pliegues informativos recopilados en esta jornada nos deja un cuadro clínico transparente en la mesa de operaciones. La terca realidad material demuestra de forma científica que las maquetas de pasarela de la OTAN, los discursos de falsa soberanía en Roma y las economías de guerra de oficina se estrellan inevitablemente cuando cambia la física y la logística en el terreno real. La era de pelear a medio pecho y sostener acuerdos comerciales ocultos con la gente respetada de Wall Street parece que han concluido en el arenero. Ahora, la palabra la tienen ustedes. Saquen sus propias conclusiones ahí en sus hogares de todo este expediente que hemos expuesto, desclasificando hoy en nuestras pizarras. Amigos, si este análisis forense les ha sido de utilidad, apóyennos
dejando su me gusta en la pantalla. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de Que Hablan Geo, si son nuevos en nuestra comunidad. Si ya lo han hecho, muy agradecido. Mil gracias porque esto es lo que realmente mantiene con vida este canal y sus muy amables donaciones. Todas son muy bien recibidas y percibidas. Compartan este video en sus redes y dejen ahí abajo su dictamen forense en la caja de comentarios. ¿Creen ustedes que la parálisis total de los puertos ucranianos se consolidará antes del otoño? ¿O veremos un nuevo intento de acuerdo de oficina por parte de los fondos de Wall Street y la élite rusa? Los leo en comentarios. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.